Hola a todos, aquí Andrés Avellaneda. Quería dar continuidad a nuestras aulas de numerología, no sin antes hacer una pausa en este punto que me pareció muy importante como preámbulo para continuar con la evolución de la numerología del 2, de los conceptos ya que tienen que ver más con el demonio, Satán, toda esta parte de la demonología. Me pareció interesante realizar esta aula para que se entendiera a partir de la dualidad universal cómo se comenzó a construir nuestra idea de la ética y de la maldad. Realicé unos slides aquí que les voy a presentar a continuación. Recordemos que la vez pasada hablábamos que habían varias capas de construcción de una realidad y estábamos asignándole a cada capa un valor. En este caso teníamos como gran resumen que para la construcción de una silla virtual en nuestra mente estaba el concepto del cero como el Ein, el nada, el no, la negación total de la existencia, el cero cero, el Ein Sof, el 000, el Ein Sof Aur, donde ya tenemos bastantes posibilidades para la creación de la silla. Y en la secuencia tenemos el uno como el individuo, la totalidad, el elemento fuego que podría construir esa silla. Y a continuación hablábamos de que el número 2 tenía varios significados. Tenía un significado como un contenedor, tenía significados como una polaridad, tenía un significado como un sagrado femenino, tenía un significado como esa dualidad universal, como ese yin y yang. Sin embargo, yo no hablé de esto la clase pasada para no extenderme, pero hay un aspecto más profundo en el número 2 que es aún más abstracto y corresponde totalmente a la mente inteligente humana, y es el concepto de el bien y el mal, de lo que es ético y de lo que no es ético. La silla que fue construida podríamos utilizarla para cosas entre comillas buenas o cosas entre comillas malas. Podríamos simplemente utilizar la silla para sentarnos y descansar cómodamente, como podríamos utilizar la silla para otros fines, como agredir a una persona, o para otros fines ya más destructivos. Esa construcción de la ética en la mente del ser humano, ¿cómo se realizó exactamente? ¿Cómo comenzaron a convivir esos dos mundos de la maldad y de la bondad, de lo ético y lo no ético en la mente del ser humano? Cuando comenzó la historia de la ética en la antigüedad, principalmente vamos a referirnos aquí a la cultura egipcia porque es la base también del hermetismo que estamos trabajando en estas aulas. Cuando comenzamos con la moral egipcia, la moral egipcia tomó como base el concepto de Mat, que representa el orden cósmico, la armonía y la verdad. Vivir de acuerdo con Mat era esencial para mantener la estabilidad y el equilibrio en la sociedad y en la vida personal. Decir la verdad y buscar la justicia eran valores morales esenciales. La mentira y la injusticia se consideraban actos que perturbaban el orden cósmico. Se valoraban virtudes personales como la paciencia, la humildad, la moderación y la generosidad. Esas cualidades contribuían a una vida equilibrada y en armonía con Mat. La creencia en una vida después de la muerte influenciaba fuertemente la moral egipcia. Miren que cuando comenzamos a ver la moral egipcia o anterior, nos estamos dando cuenta que ellos hacen una comparación y hacen una relación de lo que es moral con el funcionamiento cósmico universal, con leyes ya más trascendentales de verdad, de belleza, de bondad. En general, si comparamos algunas comunidades indígenas también del pasado, ellos tenían digamos que una ética aún más fina, más pura que la de nosotros. Ellos relacionaban sus actos a el entorno en que vivían, al cosmos, al universo mismo, a la tierra. Vivir en armonía era ser, digamos, éticos. Si ellos hacían algo que agregara valor a ese orden cósmico o a ese orden de la naturaleza o que respetara la naturaleza, vivían de acuerdo a una ética. Los egipcios desarrollaron sus niveles de ética de acuerdo al relacionamiento que se tenía con el cosmos, con la naturaleza misma.
Eso lo demuestra ahí los conceptos que les acabo de mencionar, donde todo estaba alineado con esos conceptos de la diosa Mat, que era la diosa del equilibrio del cosmos, de la naturaleza. En una evolución posterior de los conceptos de ética, que yo escribí de una forma así como irónica, que es una involución de la ética, no es para corregir ahí, realmente lo escribí a propósito, es porque en esa involución, pero lo que llamamos modernamente evolución de la ética, se desarrolló la moral de la antigua Grecia. Voy a leerles. Se fundamenta en la idea de que la capacidad para practicar la virtud surge de haber comprendido la orden del universo, la cual se percibe como una orden perfecta. En ese sentido, practicar la virtud implica ajustar nuestras acciones conforme a la orden natural del mundo, que es inherentemente perfecta. Al hacerlo, no solo avanzamos hacia la felicidad y el bien, sino que también desarrollamos un carácter hermoso. Esto se debe a que nuestras acciones reflejan un orden interno que se corresponde con la orden cósmica. Un individuo moral es aquel cuyos actos están en armonía con la estructura del universo. Algunos representantes destacados de esta perspectiva fueron Aristóteles, Platón, Pitágoras. Miremos de nuevo, observemos que la ética en la antigua Grecia correspondía también a una ética basada en ese equilibrio y en esa armonía con las leyes universales. Si continuamos involucionando en la historia de la ética, caemos en los conceptos que más nos competen hoy en día y son por la influencia que tiene tan grande y son los conceptos que vienen de la ética de las escuelas abrahámicas, básicamente de las tres divisiones pues mayores del patriarca Abraham, como son el islamismo, el judaísmo y el cristianismo. La moral cristiana y en general las morales de orden abrahámica se distinguen por la ausencia de vínculos entre el actuar bien y el mundo terrenal, que es efímero y temporal. La virtud y el referente para medir se encuentran en Dios, quien trasciende este mundo y lo ha creado. Dado que Dios es inalcanzable para los seres humanos, se manifiesta en forma de un Mesías para comunicar su significado, ya que los hombres por sí solos no podrían comprenderlo. Por su misericordia Dios desciende hacia los hombres y revela el sentido de la vida y los fundamentos morales, hacia dónde deben dirigirse y cómo deben actuar. Esto en última instancia los guiará hacia una forma de beatitud propia de aquellos que se acercan a Dios. Esa verticalidad implica una especie de distanciamiento de las cosas mundanas, como ilustra la frase de Jesús: mi reino no es de este mundo. Por eso es que sucede que se crea este elemento del Mesías, el Mesías que va a llegar a recuperar al mundo, a regenerarlo, a restaurar el orden, a perdonar los pecados, etcétera. En fin, lo que se piensa es que viene un Mesías que inclusive nos va a dictar la ética, que nos va a hablar con claridad y nos va a decir exactamente qué es ético y qué no es ético. En esta espera se envuelven ahí muchas culturas diferentes, en realidad hindúes, budistas, judíos, cristianos, musulmanes, todos tienen su Mesías, su profeta, el que sea que va a venir y les va a decir cómo tienen que actuar para ellos tener como un patrón de comportamiento ya más exacto. Ya lo tienen en el dogma que ellos practican, pero además de eso desean que llegue un Mesías a finalizar esa enseñanza y a restaurar un orden y a dar felicidad y un orden al universo mismo, ¿no? En esta involución de la ética aparece la moral moderna o científica. Voy a leerles ahí. Se fundamenta en la idea central de que comprender todo lo que existe solo requiere de un método perfecto. Un método adecuado proporciona el punto de partida que se convierte en la base del conocimiento moral. En ese enfoque se adopta el método científico para observar al hombre, entender los principios de su comportamiento y de la naturaleza humana. A través de ese entendimiento se deduce matemáticamente cómo se manifiesta su conducta.
En ese contexto, la ética deja de ser un conjunto de normas a las que debemos adherirnos y se convierte en lo que beneficia al individuo, manteniéndolo vivo por pura conveniencia según su propio concepto de bien o de mal. Los conceptos de bien y mal se vuelven relativos a la psiquis humana, siendo simplemente reacciones al entorno. Ese enfoque culmina en lo que podría llamarse un darwinismo social, donde prevalece la ley del más fuerte, y lo bueno es aquello que beneficia al individuo o a la especie, sin considerar una causa final, sino más bien una causa eficiente. Representantes destacados de esta perspectiva incluyen a Bacon, a René Descartes y a Spinoza. Como un resumen ya, para que se entienda bien, y yo creo que estamos hablando entre adultos, por eso estamos estudiando hermetismo, porque queremos quitarnos esos velos del frente. Yo les digo, se comenzó la ética a partir de un concepto muy ligado a un orden universal, a un equilibrio, a una armonía con la naturaleza. Eso lo mantuvieron las culturas ancestrales. Llegó a los egipcios mantienen ese legado a través de la diosa Mat. De ahí pasa a los griegos, donde aún se mantiene ese concepto bonito, ese concepto evolutivo de que las cosas éticas y las cosas que entre comillas son buenas son las que están en armonía con el orden universal y con la naturaleza. Y la belleza, como también decían los griegos. Sigue una involución de la ética donde caemos en el problema de pensar que para nosotros tener una vida justa, para ser éticos, para ser buenos, necesitamos un tal Mesías. Y todo comienzan a estructurarse una cantidad de dogmas y de religiones donde todo el mundo espera que caiga del cielo un Mesías para que les arregle la vida, para que devuelva la paz en el mundo, para que restaure X o Y nación, etcétera. Les digo, estamos estudiando hermética porque queremos quitarnos esos velos del frente de nosotros. Cuando esperamos ese Mesías, simplemente estamos delegando eso a una tercera persona. Ya hay un intermediario entre nosotros y el Eterno, el creador de todo. En la hermética pensamos, obviamente, que la manifestación de la realidad se realizó a través de un estar, a través de la conciencia de un todo, de un eterno, de Dios, como lo deseen llamar. Sí, es perfecto, pero no hay intermediarios en esta historia. La historia está entre el universo manifestado inteligente simbólico con la criatura, con el ser humano en evolución, con las plantas, con los animales, con todo mundo. Nosotros estamos sumergidos en ese universo inteligente que se comunica simbólicamente y no necesitamos Mesías. Continuando esa caída así libre de la ética, la destrucción completa de la ética, fuera de que ya teníamos los Mesías y teníamos libros sagrados a los cuales necesitábamos digamos, acogernos y fundamentarnos para saber qué era ético y qué no era ético, llegó la Edad Moderna, con varios pensadores como Spinoza, como Hegel, bueno, etcétera. Hay muchos pensadores que ya nos comienzan a inducir en esa ética más materialista. ¿Y qué se piensa ahí? Ya no se piensa que ni siquiera se necesitan cuestiones sagradas, dogmas sagrados religiosos, ni un Mesías que por lo menos eran conectados con valores trascendentales. O sea, esa era la parte buena. No, ellos simplemente desbaratan lo último de sagrado que hay con esa conexión de la ética con elementos divinos o naturales y dicen que la ética es particular a cada persona, cada individuo podría tener su ética y la relacionan con un asunto más de eficiencia y no de finalidad. Ahí nace ese tal darwinismo social, donde ya no se piensa sino que esto es una lucha entre el más fuerte, el más débil y que todo tiene que ser una cuestión de eficiencia y tiene que ser una ética basada simplemente en lo que yo les digo, en que tendría que ser benéfico para mí. Si ven cómo la ética ya se descompone y de unos valores trascendentales termina siendo una ética individualista. Ese es el problema de la vida actual. Estamos manteniendo nosotros una ética que se basa solo en el individuo y en las pretensiones egoístas de cada persona, de cada ciudad, de cada comunidad, de cada país. La tradición antigua sirvió como base, inclusive en la ética, para restaurar los valores del presente y utilizarlos, e inclusive para proyectar
nuestros comportamientos futuros, porque el hermetismo tiene una ética que trasciende el tiempo, no tiene que ver absolutamente con la cultura ni con el tiempo, es una cuestión que es más universal. ¿Cómo trabaja el hermetismo la ética? Como el hermetismo es una corriente de pensamiento que es ancestral y es una línea de conocimiento que no incluye ningún dogma, ninguna religión específica, se basa más que todo en los conocimientos de las leyes herméticas. Por decir, en el principio de la correspondencia, esa ética vendría a ser como esa correspondencia, esa comunicación entre lo material y lo espiritual. En el principio de la vibración se pensaría que la ética tiene que ser dinámica y debería corresponder a veces a un tiempo específico. Deberían haber algunos ajustes que tengan que ver y se comuniquen muy bien con el momento específico que le estemos utilizando. El principio del mentalismo es un principio que obviamente vamos a pensar que estos valores vienen de una realidad mental, trascendental, de una mente primera. En el principio de la polaridad, ahí entendemos que la ética tendría que ser ese equilibrio de dos fuerzas, saber manejar las fuerzas constructivas y destructivas para tomar buenas decisiones, decisiones éticas que benefician a todo mundo. En los principios de causa y efecto, pensamos que es simplemente la ley del karma, digamos. Toda causa tiene su efecto y todo efecto tiene su causa. No es por hacer algo antiético, destructivo hacia alguien que esas cuestiones no se van a devolver en algún momento. La moral hermética, en última instancia, busca la comprensión de esos principios universales para guiar la conducta humana hasta una mayor armonía, conocimientos y evolución espiritual. En general, la ética es el conjunto de valores que nos ayudan a discernir sobre cómo debemos actuar y junto con la filosofía moral nos ayuda a entender los fundamentos de la acción moral. Son así creaciones humanas y el mal hace parte de la ética, por tanto es una creación humana. Ojo, pero la ética para existir, para tener una razón de ser, debe apoyarse en última en valores trascendentales, podríamos decir divinos, porque si no lo hiciera no tendría una razón de ser, como indiqué, debe corresponder a y relacionarse con valores trascendentales como la armonía universal. Hay un aspecto más que yo quería hablar antes de continuar con las aulas de numerología del 2 en lo que tiene que ver con la demonología, porque el 2 también tiene que ver con la destrucción y esa destrucción tiene que ver con las construcciones así de seres demoníacos, maléficos, que vamos a hablar en un próximo video. En este momento quiero hablarles de la entropía y de la relación de la entropía con una ley hermética que se llama ley de la vibración. En esa entropía, que por videos anteriores que ustedes asistieron ya entienden qué es, esa entropía hace que las cosas se destruyan y se conviertan en cosas simples, homogéneas y dispersas. Todo se va destruyendo. Y a la vez, como en esa dinámica del giro del universo, que gira a más de 3 millones de kilómetros por hora, ocasiona que todas las partículas en el universo vibren, que absolutamente ninguna partícula esté estática. ¿Qué pasa al no estar estática las partículas? Cuando hay esa dinámica y cuando hay ese movimiento, ese giro del vacío, como habla la cuántica, o cuando simplemente vemos girar las cosas, se comienzan a ocasionar problemas, se comienzan a ocasionar también cosas caóticas y destructivas, como es la erupción de un volcán, como yo retraté ahí la erupción del Vesubio que enterró Pompeya. Puede ser que haya un maremoto, puede que haya un terremoto, en fin, cualquiera de estas cosas caóticas puede manifestarse. ¿Por qué? Porque Dios nos está castigando, porque hay un Yahvé que está exterminando una población, porque no nos merecemos la armonía universal y simplemente hay un Dios antropomórfico que mete la mano o el pie y nos está espichando. No, simplemente tenemos que quitarnos ese velo de Isis del frente y saber que los efectos desastrosos en el universo son causa de la misma dinámica universal, del equilibrio dinámico del número 2 entre fuerzas constructivas que juntan, que organizan y fuerzas destructivas que están disolviendo las cosas en partículas simples. Tenemos que ya retirar esa idea de que es un Dios castigador, que es un Dios que simplemente no quiere la felicidad de nosotros. No, hay unas leyes
que son las leyes de la termodinámica. Hay un giro universal que está ocasionando cosas desastrosas en la humanidad. ¿Por qué Dios dice muchas veces que no mete la mano y no nos arregla estos problemas? Imagínense ustedes que tienen una reserva natural y que ustedes son los cuidadores de esa reserva natural, son los administradores o los fundadores tal vez de la reserva natural. Ustedes establecen unas leyes específicas para el funcionamiento de la reserva, establecen unos linderos, un sitio específico donde va a funcionar, establecen qué variedad de animales o de vegetales van a existir ahí, establecen una cantidad de elementos previos, de leyes previas para colocar unas reglas básicas de funcionamiento de ese ecosistema. En última, lo que ustedes quieren es que ese ecosistema funcione de la forma más natural y más libre posible. ¿No es así? Imagínense que el mismo cuidador o ustedes en la reserva natural le guste una gacela y hay una leona con hambre que se está alimentando. Ustedes no van a cometer la equivocación de ir, meter la mano y salvar la gacela. Ustedes van a intentar en lo posible que se mantenga ese equilibrio y esa libertad en ese ecosistema para que los seres allá vivan de la forma más descontraída, tranquila, que se genere una dinámica como libre y natural. Imagínense que ustedes son también los administradores de un acuario, como los que hay en las grandes ciudades, sobre todo costeras. Esos grandes acuarios intentan también hay veces simular un ambiente natural, intentan darle la mayor libertad a los pescados que hay dentro de ese acuario. De la misma forma, el cuidador no va a tener preferencia con un pescado de una especie o del otro. Y cada vez que ese pescado esté en problemas, meter la mano, como piensan las religiones actuales, introducir la mano en ese acuario y salvarlos de un problema o de una dificultad. No, por el contrario. Ustedes, como cuidadores del acuario, querrían que esas especies, después de tener un entorno ya creado anteriormente y de tener unas leyes bien específicas que controlen ese acuario, temperatura y demás, lugar de ubicación, de ahí para adelante simplemente surjan las cosas naturalmente, de forma tranquila, espontánea, de forma libre. Si ven que nosotros siendo humanos actuaríamos de esa forma, dando la mayor libertad a una reserva natural o a un acuario, ahora imaginen un eterno, un infinito, un Dios, como lo quieran llamar, cómo no va a actuar de una forma totalmente coherente, aún más que nosotros, millones de veces con una perfección mayor. Él no va a meter la mano, no va a ser parcializado por una especie, por otra, inclusive por el ser humano. Somos todos parte de un gran ecosistema, somos parte de una creación, sí, pero parte de una creación libre, espontánea. Si no existiera esa libertad en esa creación, seríamos simplemente títeres. Imagínense el pobre pescado que quiere moverse para un lado o para el otro, o consumir un alimento o el otro, y nosotros como de pronto padres o madres autoritarios meter la mano y salvarlo de un problema o del otro continuamente, o peor aún, castigarlo, como decía la tradición de varias religiones, entrar y castigar ese pescado porque tal vez no se dirigió para el lugar que yo quería. Absoluto, en absoluto, eso no lo va a hacer una entidad superior, infinita, con una mente que trasciende toda nuestra bondad y nuestro sistema de creencias que tienen que ver con el equilibrio, con la ética y con la justicia. No lo va a hacer. Ese era un velo de Isis que yo quería que se retirara en este momento. Si estamos estudiando la hermética es porque queremos retirar esos velos de Isis. Hay un Dios que está metiendo la mano para influenciar nuestras decisiones, para retirarnos de los peligros, para parcializar, para castigarnos. No, no existe ese Dios antropomórfico. Existe un Dios que es mayor a eso aún. Un Dios que respeta las leyes creadas por Él mismo. A pesar de que el absoluto, el eterno, el infinito, Dios, o como lo quieran llamar, es creador y sostenedor de la realidad manifestada en un universo inteligente y simbólico, se establecieron leyes tanto físicas como abstractas para el funcionamiento del mismo. El todo es grande, no porque viole sus propias leyes, sino por el contrario, porque las respeta y se somete a ellas también. Fuerte abrazo.